La otra cosa que quiero dejar en claro es, hay un debate porque muchos de los que de habla hispana, que son cristianos, tienen esta idea de la teoría del reemplazo. La teoría del reemplazo lo que hace es que mueve a Israel como el pueblo de Cristo y pone a la iglesia. Ahora, obviamente, la iglesia viene a ser parte del pueblo de Cristo, claro que sí, pero la Biblia dice, y Pablo mismo dice, que Israel es representado por el árbol del olivo, ¿verdad? Y ese árbol, el árbol que es representando a Israel, el árbol del olivo, la Biblia también dice que en ese árbol Dios va a quitar las ramas que no pertenecen a ese árbol, ya no pertenecen a ese árbol porque no creen en Dios. Entonces, al no creer en Dios y no estar viviendo para Dios, Dios dice que pues le va a cortar los troncos, las ramas, que no estén pues no representando a la gente que no, pues que no le ama y que no le obedece, y que en ese mismo árbol, o sea, meaning, Israel le va a quitar esas ramas y le va a incrustar las ramas que sí lo amen y lo obedezcan, meaning the Gentiles. Nosotros somos incrustados en el árbol del olivo, que representa la nación de Israel, ¿ok? Si no hay nación de Israel representando el árbol del olivo, ¿a quiénes vamos a ser incrustados nosotros los gentiles? ¿A qué? ¿A cuál árbol? A la iglesia romana católica o sea, no entiendo ustedes cómo entienden esa parte de la palabra. Yo no sé tampoco si la han estudiado suficiente. Creo que muchos de los de la habla hispana se han quedado con esa teoría del reemplazo porque venimos del catolicismo en sí. Mucha de la teología que se enseña aún dentro de la iglesia cristiana viene muy del catolicismo. Y claro que los católicos tienen la idea de la teoría del reemplazo, obviamente, igual como la iglesia reformada, entonces igual como el calvinismo, y eso no es bíblico. Pablo dice, si los que eran parte del árbol, Dios los quitó para ponerlos a ustedes gentiles, ¿cómo creen ustedes gentiles que Dios no puede o no va a quitarlos a ustedes si ustedes no le obedecen y no cumplen sus mandamientos y no están abiding en el árbol, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que Dios no los va a quitar y va a volver a poner a los que sí eran del árbol? O sea, lean la palabra, se los digo en serio. Lean toda la Biblia, pídanle discernimiento al Espíritu Santo. Dios, claro que no ha terminado con Israel, es su nación que Él escogió. Si Él la escogió, siendo Dios, ¿quién eres tú para decir que ya no es su nación? ¿Quién? O sea, si la Biblia misma dice, si el barro no le puede decir al que lo está haciendo, óyeme, ¿por qué me haces de esta manera o de la otra? Ahora me vas a decir que tú puedes decir que Dios ya no es el Dios de Israel y a poner mensajes y a escribir y a dar tus opiniones acerca del respecto. O sea, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Dios, claro que nunca, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios jamás ha dicho que ya no es el Dios de Israel y que Israel ya no va a ser su pueblo. En ningún lado hay esas palabras de Dios. Al contrario, Dios dice en su palabra, en los salmos, en los profetas mayores y menores, habla acerca del pueblo de Israel y de cómo Dios lo va a atraer hacia él y de cómo Dios le va a quitar ese corazón rebelde y le va a poner un corazón de carne. O sea, yo la verdad no sé qué tipo de Biblia estén leyendo, pero la Biblia es muy concisa en eso. O sea, no cambia en eso de que Dios escogió a Israel. Porque Dios escogió a Israel. Punto final. Y luego, ¿por qué nosotros como humanos sentimos que podemos argumentar contra Dios o con algo que Dios ya dijo? O sea, si Dios es Dios y Dios puede hacer todas las cosas que a Él le dan la gana, pero decidió hacer el humano para que decidiéramos, cada uno de nosotros, decidimos si le creemos a Él y queremos vivir de acuerdo a sus mandamientos y a sus enseñanzas,
o si escogemos morir y estar separados de Él por la eternidad. Esa es una decisión propia. ¿Que nos pudo haber hecho robots? Claro. ¿Que nos pudo haber hecho con un chip que en cuanto pasa tal cosa, el chip se te prende y ya eres un seguidor de Dios, un fiel obedecedor de Dios y todo? Claro que también pudo haberlo hecho. Pero en su amor perfecto de un Padre perfecto que no es manipulador, todo lo contrario, decidió darnos el libre albedrío. Decidió darnos la libertad de escoger, que es lo mismo que le dice a Israel: yo te voy a dar libertad de escoger, yo te voy a dejar que vayas y hagas todo lo que quieres hacer y apartarte de mí, pero después te vas a dar cuenta de mi amor por ti y vas a regresar por amor. Ese es el Dios de la Biblia. No un Dios manipulador que dice: yo te escogí, porque resulta que el calvinismo y la reforma dicen: no, si Dios te escogió, eres escogido por Dios. Pero a los israelitas, que claramente Dios escogió, esos ya Dios los votó, no, esos ya están en la basura, Dios ya dijo que esos no. Ok, entonces, si Dios te escogió a ti y eres muy, ¿cómo se dice? Eres tan escogido y seleccionado por Dios y Dios te escogió, entonces no tienes una cosa que te dice: si Dios escogió a Israel y luego lo votó y luego ya siempre no son su pueblo, si Dios me escoge a mí, entonces ¿me va a escoger para siempre o también me va a desechar y me va a botar a la basura un día cuando le dé la gana? O sea, no hace sentido, no me hace sentido en ninguna manera la manera en que gente que se dice cristiana evangélica crea que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. O sea, es inaudito, es súper antibíblico y no comprendo. Pero yo, como una cristiana bíblica que me baso en la palabra de Dios, solamente en la palabra de Dios, para cualquier cosa que pienso, que no lo pienso humanamente, porque le pido al Espíritu Santo que me guíe siempre y que sea el carácter de Cristo en mí y que el fruto del Espíritu de Dios realmente sea visible en mí, porque de eso se trata. Entonces, yo que leo la Biblia todos los días, y sí, la verdad la leo todos los días, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, yo sí creo que los judíos son el pueblo de Dios. Y oro porque Dios los salve. Y oro porque ellos vengan al conocimiento de Cristo, porque ese es el corazón de Dios. Dios no quiere que nadie perezca y vaya al infierno, ni el judío ni el gentil. Dios los ama, todos nos ama igual y quiere que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos a Él. No en orgullo, no en soberbia, en humildad, con un corazón contrito y humillado, dice David. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, no un corazón que dice: yo soy el escogido de Dios y los judíos se van a ir al infierno porque ya rechazaron a Jesús y yo me voy al cielo pero ustedes al infierno, ja, 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 ja. No, ese no es el evangelio y eso no está en la Biblia y eso no es bíblico para nada. Así es que les animo que por favor lean la palabra, de verdad mediten en la palabra, toda la palabra, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay que esquipearse nada, no hay que pasar los profetas menores, no hay que pasar cantar de los cantares, no, todo tiene el porqué. Y Dios lo puso ahí en la Biblia por algo. Estudiémosla, meditémosla, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y realmente hagamos nuestra tarea de realmente reflejar el carácter de Cristo. El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra cuáles cosas no hay ley, contra tales cosas no hay ley, dependiendo de la versión de la Biblia que agarres, bueno, de la traducción. Pero ese es el fruto del Espíritu. No hay gritadería, no hay enojo, no hay control, no hay manipulación, hay amor, hay misericordia, hay paciencia. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces hay que demostrar eso. Y no hay que estar ahí peleando y diciendo cosas que no entendemos. Hay que vivir para Dios y realmente dejar que Dios sea el que nos ministre y nos diga la verdad. Y que su verdad nos hace libres. Entonces hay que ser libres en Cristo. Bye.